Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a este canal donde todos pues aprendemos. ¿Te has detenido a pensar por qué tantas personas trabajan toda su vida y aún así sienten que algo les falta? ¿Has tenido alguna vez ese vacío después de un largo día de trabajo donde dices, para esto nací, solo para sobrevivir? Amiga, amigo que me escuchas, ese suspiro que das en silencio, ese anhelo profundo de algo más grande, es tu alma hablando. Tu alma no quiere sobrevivir, quiere servir, brillar y expandirse. Quiere que te levantes y vivas con propósito. Y ese propósito puede florecer cuando decides emprender, pero no un negocio cualquiera, sino uno que se alinee con tu esencia, hacer lo que te gusta, con alegría, con tus valores, con tu historia, con tu llamado. Porque cuando haces un negocio solo por dinero, te agotas, pero cuando lo haces por propósito, el dinero llega como consecuencia en abundancia. ¿Qué dice la Biblia sobre emprender? Vamos directo a una promesa que ha sido ignorada por siglos. En Deuteronomios 8:18 dice, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer las riquezas. Esto es una bomba espiritual. Dios no dice que te dará riquezas mágicamente. Dice que te da el poder para hacerlas. Te da dones, te da talentos, te da creatividad, valentía y persistencia. Pero ese poder está dormido en muchos porque les enseñaron a conformarse, a tener miedo, a esconder sus dones. La parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30. Jesús cuenta que un hombre antes de irse dejó a 3 siervos diferentes cantidades de dinero. Uno recibió 5 talentos, otro 2 y otro 1. Los 2 primeros fueron sabios en invertirlos, usaron lo que tenían y lo multiplicaron. Pero el último tuvo miedo y lo escondió, lo enterró. Cuando el dueño volvió, premió a los que multiplicaron el dinero y reprendió al que escondió lo que tenía. No se te exige lo que no tienes, pero sí se te pedirá cuentas por lo que sí tienes. Y tú tienes algo. Quizás no lo ves porque lo haces tan natural, tan fácil, que no lo valoras.
Pero esa habilidad que tienes, ese don, esa pasión puede ser la semilla de un negocio próspero y con propósito. Negocios que han nacido del dolor, del deseo, de la necesidad. ¿Sabías que muchas grandes marcas comenzaron desde cero? Jeff Bezos inició Amazon vendiendo libros usados desde su casa. Oprah Winfrey vivió pobreza y abuso en su infancia y hoy tiene un gran imperio que nació de su voz, usó su voz para triunfar. En mi país, mujeres emprendedoras comenzaron diciendo, maybe voy a hacer este negocio vendiendo comida en la calle. Y lo hicieron y hoy tienen cafeterías y restaurantes exitosos. ¿Y tú? ¿Por qué no? Napoleón Hill y el poder del deseo ardiente. Ese gran autor, en su famoso libro Piense y hágase rico, cuenta la historia de Edwin Barnes. Barnes tenía un deseo vehemente, trabajar con Thomas Edison. No tenía dinero, ni estudios, ni conexiones, pero tenía una decisión interna firme e inquebrantable. Viajó como un polizón en un tren hasta llegar donde Edison. Cuando lo vio, le dijo, he venido a trabajar con usted, no para usted. Pasó el tiempo y después Edison lo contrató como vendedor de su empresa. Y Barnes vendió un producto que nadie más había podido vender en su empresa. Y lo vendió y terminó siendo al final su socio. Edison dijo de él, lo que lo convirtió en mi socio no fue su inteligencia, sino su decisión definitiva de lograrlo. Y tú tienes esa decisión. Emprender con propósito. No es moda, es misión. Un negocio con propósito es aquel donde ayudas a otros a resolver un problema y ofreces algo en lo que tú crees. Eres fiel a tu verdad y avanzas aunque tengas miedo. Ejemplos reales de que tú podrías considerar. Por ejemplo, una mujer que ama hacer manualidades y hoy tiene su tienda en línea de decoraciones. Un joven o una joven que limpia casas y ahora tiene su pequeño negocio, un equipo que genera empleo a otros. Una madre que sabe cocinar y ahora da clases de cocina en su comunidad. Una señora que comenzó vendiendo productos naturales y hoy tiene su propia línea de cosméticos. Personas que crean canales en YouTube para enseñar lo que saben
como idiomas, salud, belleza, espiritualidad, y hoy viven de eso. No hay idea pequeña, hay mentes que aún no han despertado el poder que tienen dentro de sí. Y sí tienen miedo, está bien, pero hazlo con miedo. No esperes a tener todo listo para empezar. Empieza con lo que tienes. Recuerda, Dios multiplica lo que se mueve, no lo que se estanca. No fue así como Moisés. Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo, una vara, mi vara. Y con esa vara se abrieron mares. Preguntas para ti hoy mismo, ¿qué, qué historia te ha marcado? ¿Y qué puede inspirar a otros de ti? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué puede resolver un problema? ¿Qué amas? Tanto que podrías hablar de ello por horas y horas sin aburrirte, porque ahí está tu propósito y tu propósito puede transformarse en un negocio y quién sabe, en un imperio. Afirmaciones para emprender con poder. Repítelas en voz alta si puedes, en la mañana o en tu mente. Estoy listo y lista para emprender con propósito y fe. Mis talentos tienen valor y los comparto con el mundo. Dios me guía y yo actúo con decisión. La abundancia fluye hacia mí cuando sirvo con amor. Mi negocio prospera porque nace del corazón. Estoy haciendo historia con cada paso que doy. Y si tu historia fuera el impulso que otro necesita, no subestimes tu camino. Quizás no has tenido títulos, ni oportunidades, ni apoyos, pero lo que sí has tenido es fuerza. Y esa fuerza es la que te va a abrir caminos. Cuando decides emprender, estará tu éxito. Recuerda esto, el propósito no se encuentra, se construye y se construye con acción, 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 aunque sea imperfecta, con fe, aunque no veas todo el camino, con pasión, aunque estés temblando por dentro. Y si Dios te está esperando en tu emprendimiento para darte ese triunfo, ¿qué pasaría si ese negocio que llevas tiempo posponiendo es precisamente el canal por donde Dios quiere bendecirte y usarte para bendecir también a otros? Quizá tú piensas que solo vas a vender algo, pero lo que en realidad
estás haciendo es devolverle la esperanza a tu familia, inspirar a tus hijos, romper generaciones de escasez. Crea algo que quedará después de ti. Hazlo. Tú no naciste para ser empleado o empleada de tus miedos. Naciste para gobernar tus dones, para liberar con tu historia, para convertir tu pasado en fuego que encienda a otros a triunfar. Y si aún dudas, escucha estas palabras como si vinieran del cielo. Todo lo que emprendas con amor y fe será próspero, pero tienes que moverte, tienes que creer, tienes que comenzar ya, ya. Aquí y ahora. Hoy puede ser el día en que solo escuchaste este mensaje, o puede ser el día en que cambiaste tu destino. Tú decides si vuelves a las excusas o si tomas tu talento, tu vara, tus 2 panes y 5 peces y los entregas con fe, sabiendo que Dios los va a multiplicar. Porque no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto crees y manifiestas. No se trata de si el mundo te apoya, sino de si tú estás dispuesto o dispuesta a apoyarte a ti misma o a ti mismo. Así que respira hondo y repite conmigo las afirmaciones de poder que te darán ese emprendimiento, ese propósito. Yo nací para brillar. Lo que comienza hoy será testimonio mañana y no caminaré sola porque el ser superior, Dios, camina conmigo. El universo está conmigo para favorecerme y para favorecerlos a todos en su emprendimiento. Si llegaste al final de este video, suscríbete, dale like y pon tu comentario. Y no te pierdas el próximo video con más ideas extraordinarias para que puedas tener tu emprendimiento, tu negocio en tu vida. Te espero, no te lo pierdas. Y les deseo muchas bendiciones y prosperidad a todos ustedes. Gracias. Chao.